¿Cómo está? Comienza Temas del Día. De inmediato pongo a su disposición nuestra pregunta para que participe en ella. Forma parte de uno de nuestros 3 temas. Aquí está. ¿Qué pasará en Brasil tras las revelaciones de The Intercept? El medio prueba lo que se venía denunciando desde hace tiempo. Hubo confabulación entre Celso Moro y otros entes para poner a Lula en la cárcel e impedirle llegar a la presidencia. Opine. Este lunes el Congreso de Colombia discute la documentación del senador por el partido FARC, Jesús Santrich, para asumir su escaño en el cuerpo legislativo. En paralelo se debate la aplicación de una moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Colombia en clave de paz es nuestro primer tema del día. Acompáñenos. La Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes se reúne hoy para revisar la documentación de Santrich, la cual fue entregada por la Secretaría General del Poder Legislativo. Vamos a recordar que el 7 de junio el congresista emitió una nota donde denunciaba la demora de su posesión con la exigencia de requisitos adicionales, pese a que el Consejo de Estado dejó en firme su investidura como congresista. Santrich agradeció el apoyo recibido, en especial a su compañero Benedicto González. Quería en la mañana de hoy, desde el fondo de mi corazón y de mi conciencia, expresar nuevamente la gratitud a la campaña Santrich Libre y a todos quienes han apoyado esta causa de la defensa de los principios del partido, de la defensa de la causa revolucionaria y de los propósitos emancipatorios. Es Tatiana Portela desde Bogotá quien nos actualiza. Te saludo, Tatiana. Hay 2 temas en la agenda legislativa de hoy. Por un lado, esta deliberación en torno a la curul de Jesús Santrich y por otro, el debate sobre la aplicación de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Te pregunto, ¿qué se sabe en este minuto sobre ambos temas? Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Frente al tema de Santrich, hay que señalar que ya se hizo pública la renuncia de Benedicto González, quien estaba ocupando esa curul. Entre tanto, se resolvía el problema de la libertad de Jesús Santrich. El 30 de mayo, queda en libertad después de estar recluido en el búnker de la Fiscalía. Desde allí anunció que estaba listo para empezar a estar en la Cámara de Representantes. Lo que se sabe es que se sigue estudiando la documentación que está haciendo, este Congreso de la República o esta plenaria. Se dice que el Consejo Nacional Electoral, como así ya se lo afirmó incluso el Consejo de Estado a la Corte Suprema de Justicia, ya existe esa credencial como congresista de la República que lo ratifica así a Seusis Pausias Hernández Solarte, pero también se están estudiando los requerimientos penales que tenga esta persona. A eso se le suma que se presume que aparentemente sobre las 6 de la tarde hora local estaría llegando hasta el Congreso de la República Jesús Santrich para saber cuál es el resultado, cuál es la respuesta de esta comisión y seguidamente, pues por supuesto, empezar a ocupar esa curul del Congreso que se le da tras la firma del acuerdo de paz. Ahora, frente al otro tema, frente a la moción de censura, Rey, hay que decir que estaba programada sobre las 2 de la tarde hora local. Sin embargo, todavía hasta este momento no se ha empezado la moción de censura. Sí hay plenaria en la Cámara de Representantes, pero no ha empezado esta plenaria sobre la moción de censura. Moción de censura que hay que recordarles a sus televidentes que se da primero por, la muerte del excombatiente Dimar Torres y las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en primer momento, en el que asegura que se dio en medio de un combate. Luego se conoce que fue la muerte a un civil o el asesinato de un civil por parte de las fuerzas militares. A eso se le suman las declaraciones del New York Times sobre nuevamente las ejecuciones extrajudiciales en el país. Y ahora a todo esto se le suma unas investigaciones que dio a conocer una periodista aquí en Colombia, en el que se vincula a Guillermo Botero, al ministro de Defensa, por sus relaciones con conflictos de intereses, porque hace parte, o más bien es una de las personas encargadas de una vigilancia privada, de una empresa de vigilancia privada, que a su vez está siendo vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Control, que es también en cabeza del ministro de Defensa. Un claro interés, un conflicto de interés en ese asunto. Pero también hay que recordar, Rey, que no es la primera vez que se hace una moción de censura a algún miembro del partido de gobierno, o más bien del gobierno nacional de Iván Duque. Ya hay que señalar que se dio una
una moción de censura también al ministro de Hacienda, Carrasquilla, pero también se le hizo una moción de censura al exfiscal Néstor Humberto Martínez y ahora seguidamente a Guillermo Botero, quien también ha sido polémico por las declaraciones en contra de los líderes sociales, en el que asegura que los asesinatos de estos líderes sociales corresponden a nexos con estructuras criminales y economías ilegales, pero adicionalmente que a eso que le ha hecho una estigmatización muy fuerte a toda la movilización social, asegurando que esto o que todo lo que tenga que ver con movilización y con protesta de los derechos fundamentales de las personas tienen que ver o que están vinculadas con economías ilegales y estructuras criminales en el país. Por todo este itinerario, por toda esta manera en la que el ministro de Defensa Guillermo Botero ha estado relacionado en diferentes acciones, pues por eso se da esta moción de censura que se espera que en los próximos minutos empiece aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes, Rey. Muchísimas gracias por esta actualización, Tatiana. Hasta muy pronto, estaremos pendientes. Vamos a ver entonces de qué se le acusa al ministro de Defensa Guillermo Botero. Tatiana nos adelantaba: estigmatización de la movilización social, complicidad en el asesinato sistemático de líderes sociales y firmantes de la paz, así como la aplicación de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Revisamos ahora cuál es la moción que se busca aplicarle al ministro Botero. La moción de censura contemplada en el reglamento del Congreso y la Constitución Política de Colombia, en el artículo 135, hace parte de los conceptos sobre la composición y funciones de la rama legislativa. Se les da la facultad a los congresistas de proponer una moción en este aspecto. Está entendida como la función de control político para requerir y emplazar a los ministros del despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado. La Constitución señala que para ser convocada esta moción se necesita que una décima parte de todos los miembros que integran una de las respectivas cámaras, ya sea Senado o Cámara de Representantes. La sesión debe desarrollarse con el Pleno del Senado o la Cámara de Representantes reunido. Allí los congresistas que hagan el llamado al ministro deben exponer las actuaciones por las que es cuestionado. Acto seguido, se le permitiría al alto funcionario hacer sus descargos a las acusaciones que se le indilgan. La ley señala que para que este procedimiento sea aprobado, se requiere que la votación logre la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara que lo tramitó. Si es así, el ministro deberá abandonar el cargo. De lo contrario, si es rechazada, el alto funcionario no podrá ser sometido a otra moción sobre el mismo tema, excepto que se encuentren nuevos hechos relacionados. Si se conecta con nosotros recién, le pongo a su disposición nuestra pregunta del día de hoy. ¿Qué pasará en Brasil tras las revelaciones de The Intercept? El medio prueba lo que se venía denunciando desde hace tiempo. Hubo confabulación entre Sérgio Moro y otros entes para poner a Lula en la cárcel e impedirle llegar a la presidencia. Opina. Nuestra imagen del día hoy nos lleva hasta Manhattan, Nueva York. Hace minutos un helicóptero se estrelló al aterrizar en el techo de un edificio de oficinas de 54 pisos. El hecho provocó un incendio que ya ha sido extinguido y la muerte de al menos una persona. Con estas imágenes, vamos a la pausa. Un espacio productivo, un espacio de trabajo, firmar estas cartas de acuerdo que van a viabilizar. Estamos de regreso. El medio estadounidense The Intercept reveló documentos que comprueban la parcialidad política de la operación Lava Jato contra el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Según el informe, el ministerio, en este caso el ministro de Justicia, Sérgio Moro, y el procurador del Ministerio Público encargado del caso, Deltan Dallagnol, se valieron de esta investigación para evitar la llegada de Lula a la presidencia en las elecciones del 2018. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Los materiales revelados también demuestran que la Fiscalía tenía serias dudas sobre la existencia de evidencia suficiente para culpar al expresidente. La Fiscalía General y la administración de Jair Bolsonaro reconocieron la veracidad de los audios. En los principales medios brasileños ya se habla de la dimisión de Moro y la anulación de sus decisiones como juez. Nos pone al tanto Danay Galetti desde Brasilia. ¿Cómo estás, Danay? Adelante.
Sí, gracias. Un saludo para ti, para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Dentro de las últimas noticias, resalta que el Supremo Tribunal Federal convocó una reunión para la mañana de este martes de la primera y segunda instancia de la Corte ante la posibilidad de que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva haya sido blanco de un proceso judicial que lo retiró definitivamente de las elecciones presidenciales de 2018, además de imposibilitarlo de dar una entrevista para el diario Folha de Sao Paulo. Además, este proceso ocurre tras la revelación de testimonios, de mensajes, de videos protagonizados por el entonces juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, en el cual presionaba de cierta forma a fiscales de la operación Lava Jato para evitar que los candidatos del Partido de los Trabajadores llegaran a la presidencia de la República. Primero sucedió con el expresidente Lula, quien lideraba los sondeos con más del 30%, y luego con el candidato Fernando Haddad, también del Partido de los Trabajadores. Hasta el momento, el actual mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, no se ha pronunciado sobre el tema, teniendo en cuenta que él es el principal beneficiado de todo este proceso, de toda esta conspiración judicial, como han denunciado los medios de comunicación. Ante el silencio de algunos de estos medios hegemónicos en Brasil, los medios sociales han convocado a lulazos, que fue una concentración hace unas horas aquí frente al Ministerio de Justicia, con carteles y con gritos de Lula libre, para apresurar ese proceso que daría la libertad al expresidente brasileño. Es toda la información que tengo hasta el momento. Yo devuelvo la señal a los estudios centrales. Muchas gracias, Dana. Y bueno, el expresidente Lula ya venía denunciando el objetivo político de la investigación develado por The Intercept en las filtraciones de la operación Lava Jato. Vamos a escuchar lo que decía la semana pasada. Hoy estoy convencido de que lo que sucedió en Brasil no fue planificado, solo dentro de Brasil. La operación Lava Jato tuvo participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tenemos documentos, videos, intromisión de promotores en la justicia brasileña. El gobierno determina multas para proteger a accionistas americanos. ¿Y los accionistas brasileños? Cuando un juez hace un pacto con los medios para poder combatir la corrupción, no hace falta juez, porque los titulares en los periódicos condenan a cualquier persona. Mientras la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, condenó la relación política entre el Ministerio Público Federal en la figura del procurador Deltan Dallagnol y el Ministerio de Justicia en nombre de Sérgio Moro. Las conversaciones entre el hoy ministro Moro y el procurador Deltan Dallagnol muestran que el actual ministro se ha entrometido, dice ella, en el trabajo del Ministerio Público, lo que está prohibido, y fue bien recibido, actuando informalmente como un auxiliar de la acusación. Finaliza diciendo: Moro y Dallagnol dihirieron a la Constitución que estableció el sistema acusatorio en el proceso penal, en el que las figuras del acusador y el juzgador, no pueden mezclarse. Luego de estas revelaciones, asociaciones de juristas piden la anulación del proceso contra Lula da Silva. Jueces de la Asociación para la Democracia y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo emitieron una nota en defensa de la anulación total del caso del apartamento triplex, que condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel. Los magistrados afirman que las investigaciones revelan que mientras ejercía la función de juez en la operación Lava Jato, el actual ministro Sérgio Moro aconsejó, ordenó, sugirió y en determinados momentos actuó como órgano acusador, instituyéndose un verdadero proceso inquisitorial. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Abrimos en la Argentina con Edgardo Esteban. Bajo la consigna Patria sí, Colonia no, se marcha al Congreso Nacional y a la Embajada Británica. Es en el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, islas y sector antártico. El objetivo, mantener encendida la llama de la soberanía nacional. Escuchamos a Edgardo. En el día que la Argentina conmemora su derecho soberano sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y su sector antártico, se está realizando una importante movilización que empezó desde muy temprano a las afueras de la ciudad de Buenos Aires
en distintas columnas que llegaron hasta el Congreso Nacional, también hacia la Embajada Británica, organizada por GPS, Grupo por Soberanía, un centro de excombatientes, como así también movimientos sociales, partidos políticos, fuerzas gremiales que plantean este repudio a la gestión de Mauricio Macri con relación a la desmalvinización que hay por estos días, en esta entrega que se ha tenido al Reino Unido, en lo que significa no solamente los recursos naturales como la pesca, sino también en la reserva hidrocarburífera, la entrega que se ha dado a partir del acuerdo del 13 de septiembre del año 2006 entre los vicecancilleres de Argentina, Reino Unido, Forador y Duncan, que planteaba justamente esta alternativa de vuelos de terceros países, pero también esta posibilidad de buscar recursos hidrocarburíferos con empresas británicas. Desde esa perspectiva, realmente la situación de repudio se ha generalizado en esta movilización que se plantea justamente esta mirada, cuestionando también la base militar que hay, la más grande de la OTAN en el hemisferio sur, en las Islas Malvinas, como así también esta militarización que está teniendo el Reino Unido en control no solamente de lo que significa la región sur del continente latinoamericano, sino en los pasajes bioceánicos y mirando hacia el futuro en un control que ellos pretenden del continente blanco. Gracias, Edgardo. En la Argentina nos mantenemos ahora con Sabrina Roth. Tras el superdomingo electoral, la mirada se centra en si se concretará o no un acuerdo entre Sergio Massa y la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Repasamos los resultados electorales de este domingo. Escuchamos. Ya con prácticamente la totalidad de mesas escrutadas, finalmente se confirmaron los triunfos del peronismo en 3 provincias, Chubut, Tucumán y Entre Ríos. La primera victoria electoral en una elección a gobernador en Jujuy con Gerardo Morales y también una victoria de Cambiemos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Mendoza. En Tucumán se impuso Juan Mansur con el 50,13% de los votos, una diferencia de 30 puntos respecto de Silvia Elías de Pérez, la candidata de Cambiemos. En Entre Ríos, arrasadora victoria del gobernador Gustavo Bordet, que fue con el peronismo unido, 57% de los votos, 20 puntos de diferencia respecto de Atilio Benedetti, el candidato de Mauricio Macri. En Chubut, reconfirmado en el cargo Mariano Arcioni, 38% de los votos, lo sigue el kirchnerista Carlos Linares con el 31,23% y en un tercer lugar lejos el candidato de la Alianza Cambiemos, Gustavo Mena, con 14,25%. En Jujuy, Gerardo Morales, con el 43% de los votos, perdió 10 puntos respecto de la elección del 2015, pero un triunfo que se explica básicamente por la atomización con la que llegó el peronismo a las elecciones en esta provincia, dividido en 3 frentes y en un cuarto espacio, Unidad Ciudadana. Julio Ferreira fue el candidato que impuso el PJ tradicional, un hombre que se proponía como la renovación de la política, pero que apenas cerraron las listas y amenazó con bajarse de la candidatura si no le daban un mejor lugar en la lista de diputados a su hija, que negó los 30.000 desaparecidos, que dijo que sobraban los trabajadores estatales. Bueno, la imposición de Julio Ferreira como candidato obturó cualquier posibilidad de un peronismo unido en esa provincia y así es como gana Gerardo Morales con el 43% de los votos. En Mendoza ganó la Alianza Cambiemos, sin embargo, Rodolfo Suárez, el candidato de Alfredo Cornejo, se impuso sobre Omar de Marchi, el candidato de Mauricio Macri en la interna, y la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, un 18,35% de los votos, se impuso sobre el candidato antikirchnerista, pero del peronismo, Alejandro Bermejo, en esa provincia. Gracias a Sabrina por este resumen. Mateo Grille, Uruguay, el Sindicato de Trabajadores del Gas comenzó una huelga general contra las políticas represivas de la empresa Petrobras y su negativa a negociar con el gobierno las condiciones de su retirada del país. El PIT-CNT convocó un paro general para el 25 de junio. Avanzamos, Venezuela. Luis Tavera, el canciller Arreaza, mostró el rechazo del pueblo de Portugal, quienes denuncian el bloqueo contra esta nación reteniendo 1.600 millones de dólares. Y por último, repasamos la situación en Haití con Kendi Sidoa. Las protestas continúan en Haití para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las escuelas, los negocios y los bancos están cerrados. Esta huelga cumple 2 días de protestas que empezaron ayer con una marcha en varias ciudades. Vea las fotografías. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Kendi Sidoa.
Nuestro tema en desarrollo se genera en Guatemala. Este país entra en su semana crucial de cara a las elecciones generales del próximo domingo. Más de 8 millones de ciudadanos están llamados a votar y varios partidos políticos pusieron fin a sus campañas electorales el fin de semana. Mario Rosales nos actualiza a través de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo avanza el proceso a solo 6 días de estos comicios? Hola Rey, un saludo para toda la audiencia de temas del día. Bueno, pues te pudiese decir que esta semana en Guatemala es una semana completamente normal. Es una campaña completamente atípica, muy distinta a la de los últimos años. Y es que ha entrado en juego el tema de las Cortes, tanto Corte Suprema de Justicia como Corte de Constitucionalidad, que ha mantenido en un escenario incierto en cuanto a las candidaturas que iban a contender por la presidencia de la República. 3 candidaturas presidenciales quedaron fuera de la contienda por resoluciones judiciales. Parece así que el pasado fin de semana todavía la Corte de Constitucionalidad resolvió un promedio de 50 expedientes para poder definir si aparecían o no en las papeletas algunos candidatos. Es decir, que por ejemplo se van a tener que repetir las impresiones de las papeletas del Parlamento Centroamericano, porque el día sábado la Corte resolvió que un candidato, por un solo candidato, que sí iba a participar porque estaba en vilo si participaba o no, resolvió que sí iba a participar, y por ese único candidato se van a tener que volver a imprimir millones y millones de papeletas para el Parlamento Centroamericano. Así que esa es la situación, una elección judicializada, una elección con un escenario incierto. Los guatemaltecos, digamos, uno platica con la gente en las calles y hay un desánimo, no hay un ambiente electoral como había otros años. La gente irá el día sábado, el día domingo a las urnas, pero todavía los últimos sondeos de opinión y de preferencia electoral ponen a los indecisos como el mayor porcentaje en esta contienda. Es decir, ni siquiera la candidata puntera, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, es mayor su número de preferencia al del voto indeciso. Es decir, el voto indeciso anda como por un 26-27%, y Sandra Torres, que es la puntera en las encuestas, anda por una preferencia electoral entre el 19 y 20%. Así que a una semana los indecisos son los que están liderando las encuestas, y con este ambiente de incertidumbre donde las Cortes han definido el rumbo de esta contienda. Muchas gracias, Mario, por mantenernos al tanto de lo que acontece en ese país. Mañana volveremos a tener el contacto con nuestro corresponsal en Guatemala. Vamos ahora a la pregunta del día, la repasamos y repasamos también respuestas que nos han llegado. Ahí está la pregunta: ¿qué pasará en Brasil tras las revelaciones de The Intercept? El medio prueba lo que se venía denunciando desde hace tiempo. Hubo confabulación entre Sérgio Moro y otros entes para poner a Lula en la cárcel e impedirle llegar a la presidencia. Vamos a ver una respuesta. La de Reinaldo dice: nada, pasó algo cuando destituyeron a Dilma. ¿Alguien del poder quiere a Lula libre? Se pregunta este usuario. Gracias por participar. Otra respuesta. Miguel Bolaño dice: el pueblo brasileño seguramente saldrá a las calles a pedir libertad de su líder y la comunidad internacional también rechazará esta infamia contra Lula, pero seguramente Bolsonaro utilizará su maquinaria de represión contra el pueblo para impedir las manifestaciones. Gracias, Miguel. Lo vamos a dejar ahora con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo el ser humano con sus desechos plásticos destruye el planeta. Hay una alerta de las organizaciones ambientalistas. En 2050 los océanos estarán cubiertos de plástico, y esto se debe a que cada año más de 8 millones de toneladas de residuos de plástico ingresan a las corrientes marinas, lo cual causa un gran daño al ecosistema. Nos causa daño a nosotros. Con estas imágenes despedimos por hoy.